Ahora sí, buenas noches a todos y a todas. Qué rico vernos otra vez en una nueva edición de Miércoles de Tinta. Y creo que es una noche muy especial porque no sé si lo recuerdas, Camilo, pero nuestro invitado especial de hoy, hace un año iniciamos Tinta tenuemente, con muy pocos suscriptores, con una ilusión enorme. Y fuiste nuestro invitado también para sensibilizarnos a todos sobre la importancia de leer literatura y lo rico que es. Y yo creo que, bueno, aquí todos los presentes ya lo han podido disfrutar en carne propia, entonces pues a mí me conmueve mucho que seas tú el que nos acompañe para cerrar este año. Y con un libro muy especial, además, bueno, para todos y todas, Camilo Hoyos, director y fundador de Paredro Podcast, que estoy segura que lo conocen y que ya han oído sus podcasts, que los que ya llevan tiempito con nosotros también en redes lo han visto, que nos ayuda, hemos hecho ahí un par de programas, así que bueno, es de la casa, es familia, familia Tinta. Así Así que bueno, es. Camilo, bienvenido, qué rico. No creo que vamos a superar hoy el límite de asistentes, es qué emoción. Bueno, este libro ha sido una sorpresa enorme, qué alegría, es nuestro primer libro inédito, que les explicábamos que a diferencia de los otros que son curados por autores, en este caso nos atrevimos a hacerlo nosotros mismos. Y bueno, qué orgullo que pudimos traer de primera mano a, a la librería de Hyunnan Dong y a la autora Wang Boreum en esta hermosa edición de tinta. Entonces, pues nada, yo creo que empecemos. Camilo, te quiero dar la palabra también, tú que nos has visto crecer, que ya, bueno, ¿cómo has visto este año de tinta? Y nadie, podemos entrar en materia de una vez, a hablar de este libro tan maravilloso. Bueno, pues Sandra, muchas gracias. Muy buenas noches a todos. Efectivamente, Camilo de Paredro Podcast. Muy contento de estar porque también me acordaba hoy de esa vez, bueno, y en realidad fue ya hace un año que estuvimos hablando sobre la importancia de leer y qué coincidencia que caiga ahora esta novela, ¿no? Ujú. Que tiene tantos componentes sobre la importancia de leer y lo que genera la reunión en torno al libro y también me adelanto a decir algo que iba a decir después, pero creo que tal como acabas de decir, este libro y las circunstancias en las que fue elegido, creo que muestra muy bien el camino que se ha trazado Tinta, el olfato que ha desarrollado y sobre todo cómo ha podido entenderlos a, pues, a todos ustedes y a todos nosotros, ¿no? Que somos como los lectores que estamos esperando esa cajita tan bonita. No me cansaré de decirlo. Entonces creo que esos son solo éxitos en realidad y tal como tú me lo has contado y muchos de ustedes han participado, creo que los comentarios que ha generado esta novela han desbordado los chats y los espacios de comentarios, cosa que ya lo pone a uno a preguntarse, ¿por qué esta novela, no? Porque esta y no cualquier otra elegida por unas de estas eminencias que eligen para esta casa, ¿verdad? Que vienen curados, aprobados, legitimados, y de repente aparece una surcoreana con su librería y de repente vende 3 millones de ejemplares y los pone a ustedes a escribir en los chats de comentarios, es decir, crea una narrativa que genera ganas de comunicar, muy acorde con lo que es el libro. Entonces, por supuesto, respetando esos impulsos, creo que esta sesión lo más interesante va a ser escucharnos y escuchar lo que cada uno quiera traer, que ya puso en los comentarios o que quiera poner acá de experiencias o como lo querramos llamar. Yo solamente me quiero referir a algunos aspectos muy puntuales, como para de pronto enmarcar esto y enmarcar la novela como tal. Bueno, primero vuelvo sobre lo que acabo de decir, que es la gran ventaja de que Tinta haya podido traer algo tan interesante como un bestseller de otra parte del mundo. Entonces, deténganse a pensar eso un momentico y deténganse a pensar esto con la recién elegida Nobel Han Kang, que creo que también es surcoreana, ¿cierto? Sí, ¿De sí, dónde es que sí, es? sí, Sí, claro, es también es surcoreana. surcoreana, miren. Sí, Pero por fortuna de ella, pues la publica Random, ¿no? No sí. como hace 2 años que ganó Gurnat y de repente todos dijimos, vamos a leer a Gurnat y dijimos, nada está traducido de Gurnat.
lo que significa que esa elección no pasó en ningún momento por el criterio de un lector en español no bilingüe, era desconocido, ¿verdad? Entonces lo que supone traer una novela de una lengua tan lejana y que pueda parecer hecho a la medida, quiero, Sandra, también felicitarte por eso y arrancar por ahí y destacando todo lo que eso nos permite pensar. Y es una primera cuestión de cómo se escribe, cómo se está escribiendo y qué es lo que llama la atención de eso que se está desarrollando. Cuando uno lee y se dedica a leer, como lo hago yo, que pues me dedico a leer, ¿verdad? Uno cada vez se va dando más cuenta de que lo importante no es tanto la manera en la cual la gente tiene gustos específicos y la gente le gusta este libro o el otro y uno no va a juzgar, porque a mí lo que me interesa es por qué la gente le interesa leer ciertas cosas. Creo que ahí está la verdadera pregunta del lector literario. Fácil es juzgar y fácil es descalificar. Y creo que lo que acabamos de ver con Mario Mendoza la semana pasada, pues ya da para muchos tratados de sociología y Mm. estudios literarios, que de repente escribe algo y arranca esta ráfaga de descalificaciones y siempre se cae sobre él. Claro, es que como es tan mal escritor, que se esperaba de él, ¿no? Cuando la gente se queda en el juicio y no tiene la pregunta que se hace después, antes de todo eso es, ¿por qué la gente lee esto? ¿Por qué a la gente le gusta Mario Mendoza? ¿Por qué a la gente le gustó 50 sombras de Grey? Lo importante es decir, uy, usted lee algo light, eso es lo fácil y lo inmediato, y créanme, son millones, y por fortuna los hay, porque gracias a eso, Sandra, tú también lo sabes, se mantiene un sistema editorial. Si no De existieran acuerdo. esos, no llegarían muchos otros libros. Todo es un sistema que se corresponde, ¿cierto? Entonces también es muy interesante conectar con una sensibilidad surcoreana en este caso, en lo que ya, y en esto paso al segundo tema del que les quería comentar, comenzar hablando, que es algo así, y lo he pensado mucho cómo decirlo, y creo que la manera más acertada es que nos recuerda el absoluto derecho de las historias sencillas. Y eso es lo que me parece fundamental de esta novela. Hasta de pronto en algún momento ustedes dijeron para mí, dijeron, ¿cómo me puede estar gustando esto tanto? Si es tan sencillo, ¿no? Pues vaya y escríbalo, si es tan sencillo, ¿no? Como cuando uno le enseñaban en guitarra en los 90 Come As You Are de Nirvana, que uno le decía, no, pues esto es botado, compóngalo y hágalo, ¿cierto? Ahí está el verdadero misterio de la sencillez y de la creatividad que logra traducir una experiencia en un lenguaje sencillo y en unas circunstancias sencillas. Que de sencillas, si lo vemos desde otra perspectiva, no tienen nada, porque estos personajes no es que vayan por ahí por la vida muy felices, ¿no? Pero es la forma como se nos está hablando de esa manera como los personajes se están llevando. Esto, por supuesto, también nos pone a pensar en muchas cosas, y esto es un poquito lo que les quería traer, que es ese crítico interno que de repente brota y susurra y dice, esto es muy fácil, esto es muy sencillo, aquí no está pasando nada. Esto sí es bueno solamente porque hay un lenguaje de sensibilidad que se está desarrollando de una manera distinta a lo que uno normalmente esperaría. O así me ocurrió a mí. Me explico. Uno arranca la lectura de la novela, empieza a darse cuenta del mundo de Yeong-yu, de la forma como está buscando, cómo monta, y uno se va conectando con la novela, porque sabe que la novela tiene una sintonía, o llamémoslo mejor, una frecuencia determinada, ¿verdad? Y ahí es donde empiezan a brotar una serie de personajes, una serie de circunstancias que tienen algo que a mí me llamó mucho la atención, que no sé si a ustedes también les ocurrió, que en muchos casos es el manejo del tiempo. ¿No les pareció que había largas páginas en las que no pasaba nada? Y uno se queda un poco esperando como que algo ocurra. No, pero ¿por qué no pasa nada? Y es la descripción de la mujer que va 7 horas a la librería y se queda ahí. Y uno dice, miércoles. Entonces la pregunta que uno se hace ahí es, no, me puedo quedar con la crítica y decir, aquí no pasa nada, qué malo,
o más bien preguntarse por qué no pasa nada. ¿Por qué la autora decide ocuparse 12 páginas a narrar una escena pasiva? ¿Qué quiere conectar? Eso no es nada fácil, aunque se imagine sencillo, porque el grado de dificultad termina, me parece a mí, calando profundamente en que de alguna manera así también es la vida y que uno tiene. A veces no pasa nada y uno va a la librería y no pasa nada. ¿Ustedes se imaginan que uno fuera el personaje de una novela y que cada día arranca una aventura? O sea, lo pone uno a pensar, ¿no? Uno dice, bueno, ya llegó el domingo, por lo menos. Entonces, esos espacios me parece que son determinantes y tienen algo que ver, aunque sea una primera novela, queda muy bien hecho. Vamos a ver qué pasa con las próximas. Ya hay un libro de ensayos. Bueno, hubo un anterior y ahorita hay un libro de ensayos que se iba a publicar ahorita en noviembre en Surcorea, me parece, y debe aparecer otra novela el próximo año. Vamos a ver qué tal, ¿cierto? Eso es lo que siempre tienen las primeras novelas. Una primera novela que hace, reúne muchos años de intuiciones y de imágenes y de personajes. Y de repente todo eso queda plasmado en una novela de, ¿cuánto? 300 páginas, 250 páginas. Pero entonces ahí es donde empieza el chicharrón. Arranque con la siguiente, porque esto es una profesión. Esto no es un trabajo de inspiración. Entonces ya veremos qué ocurre después. Pero aquí esos detalles técnicos resultan fundamentales, me parece a mí, para poder entrar con qué, con otro espacio que creo que mucho nos pone a pensar, y es en el espacio de la librería y cómo habitamos los espacios, no solamente de librerías, librerías independientes, sino cómo se construyen esos espacios que están tocados o influidos por las letras y por el papel del libro. Es decir, qué buscamos nosotros, cómo entendemos y cómo nos relacionamos con una librería o con una biblioteca, con nuestra propia biblioteca. ¿Cómo organizan ustedes los libros? ¿En orden alfabético? ¿Por colores? ¿Por gustos? ¿Los dejan por ahí regados? Como a muchos nos pasa, ¿cierto? Hasta que alguien los ordena y de repente uno va a buscar un libro y no lo encuentra por el apellido. Y a mí me pasa que sé que no ha salido de esta casa, pero de alguna manera sé que lo perdí, porque no tengo ni idea de dónde puede estar y en qué lugar pueda estar metido, ¿no? Pero fíjense cuántas cosas de una librería habla de su dueño, cuánto logramos reflejarnos desde una interioridad en cualquier actividad que se presupone, digámoslo, literaria, de lectura literaria, y creo que eso, muy posiblemente, de alguna forma, sea uno de esos motivos por los cuales muchos de ustedes conectaron con esta novela, porque nos recuerda algo que a veces el ánimo de la cultura, ¿cierto? O de ser culto, o de esa gran dificultad que es librarse de la cultura excluyente, me explico, siempre se nos hace cierto énfasis en que lo difícil, lo complejo, ¿verdad? Lo trágico, desde otras perspectivas, es lo que en realidad cala. Por supuesto, es algo que nos conecta mucho más con la realidad y con los momentos que hemos estado al límite de manera trágica que a todos nos ha ocurrido. Pero de repente cuando le damos fuelle un poquito a este tipo de relaciones con los libros y recordamos, y esto Sandra sí que tiene que ver con lo que hablábamos hace un año, de la forma como logra una novela, un espacio libresco o una interrelación con las letras cambiar una vida desde dentro. Y creo que ahí es donde, donde reside, me parece como ese crisol de actividades que es esta librería Winam Dong, ¿verdad? Y creo que esa manera como la autora consigue desdoblar o proyectar la interioridad en un espacio exterior es lo que consigue que nosotros, como lectores, irremediablemente nos sentamos rendidos ante una trama como esta. Esto explica de pronto el nivel de sencillez que nos imaginamos frente a ella. La imaginamos sencilla porque la encontramos cotidiana, pero vuelvo a la naturaleza de la escritura sencilla. Nada es más difícil
que escribir sencillo. Es de las cosas más difíciles que uno se puede encontrar. Y si uno viene del mundo académico, lo ha vivido. Y si uno viene del mundo literario y ha tenido trabajo con editores, también lo ha vivido, ¿cierto? Porque es que nada implica tanto esa dificultad de la escritura sencilla, transparente e inmediata. Y en cambio uno aquí se ve de repente sentado y leyendo 15 páginas de un sopetón. Y de nuevo, la composición, cómo está escrita esta novela, cómo son sus tiempos. Amerita mucho siempre, yo creo que después de una experiencia que lo pone a uno a hablar, que lo pone a uno a comunicar, siempre preguntarse por las costuras. Y después de la experiencia emocional que resulta de esa íntima conexión con un personaje, con una trama o con un estilo, creo que ahí es donde está la gran posibilidad de uno atender a una novela de manera crítica. Ahí es cuando uno se tiene que preguntar, bueno, ¿qué fue lo que me puso así? ¿Qué fue lo que me puso a llorar? ¿Qué fue lo que me puso a pensar tanto en mi papá? ¿No? Porque todo eso viene de una máquina que se llama la novela y que está confeccionada a la medida. ¿Sí me explico? Entonces, cuando uno pasa por una experiencia como esta, siempre es interesante preguntar, bueno, ¿qué es lo que tiene esta novela? ¿Qué hizo en mí para que calara tan profundo? Porque volvamos a estos canales de legitimación. Fíjense que estuvo ya Padura, Leclesio, ¿cuántos más, Sandra? O sea, ojo al repertorio, ¿no? Pero de repente esta es la que llenó los comentarios. Sí, hemos tenido, bueno, Elena Poniatowska, Mariana Enríquez, pero digamos, yo creo que igual más allá de este inédito, que igual es algo muy especial poder, digamos, nosotros experimentar y arriesgarnos a esto, a publicar, buscamos de cualquier manera un libro que celebrara los libros y qué mejor que celebrar las librerías como lugares que habitan los libros y que irónicamente Colombia y Corea comparten pues muchas cosas, las librerías de barrio, muchos retos. Tenemos una industria editorial relativamente parecida, aunque producen y leen como 7 veces más que nosotros, pero em, en términos generales hay una dinámica editorial muy parecida y una dinámica con las librerías muy parecida. De hecho, estaban muchas próximas a cerrar por falta de recursos del Estado que antes daba. Pero bueno, más allá de eso, yo, Camilo, quisiera invitarlos a que alcen la mano también y se sumen porque los veo tímidos, las veo tímidas y para los que no saben, creamos un chat del mes, del libro del mes, diferente al de suscriptores. Y entonces ahí se han hablado, han escrito, duraron toda esta semana haciendo las frases o sacando citas, digamos, de lo que más les había gustado del libro. Entonces yo también quisiera que compartiéramos con Camilo, si alguna tiene alguna duda, alguien tiene alguna pregunta. Veo que han escrito mucho aquí por el chat. Voy a empezar de atrás para adelante. Compartimos el huevo con arroz. Solo no tanto con soya acá y sin kimchi, y sin kimchi. Adriana González dice, la novela es una gran expresión de la cotidianidad, la esperanza y las interacciones. Hernán Yepes, precisamente esa capacidad de conectar a través de sus personajes con una muy amplia gama de personalidades y formas de ser, y además de evocar momentos que son, se podría decir, comunes a todos. Aleja, es increíble, este libro me animó este fin de semana a construir una biblioteca en mi apto. Ay, Aleja, mándanos foto de la biblioteca y exponer mis amados libros para tener mi propia librería Dong, tu biblioteca Dong. Sí, hemos pensado hasta que nos muestren fotos de sus bibliotecas. Tinta. Nayarit, te doy la palabra, Nayarit. Eso, alcen la mano, qué rico escucharlos. Hola, La Nayarit. trato de disminuir el ruido ambiente. Em, Me gustó mucho lo que mencionaba ahorita Camilo, es muy cierto, me parece que la sencillez es el gran toque de la novela porque te permite transitar por esta historia sin tanto misterio, te permite además caminarla
recorrer la librería, recorrer las calles que van hacia los apartamentos. Entonces, eso me parecía como refrescante y que no fuera muy rápido, sino que te diera espacio para hacer cada cosa y tratar de quedarte en el presente. Eso me fascinó. Lo que sí era que a medida que iba avanzando en el libro pensaba, esta mujer no ha escrito, no ha trabajado nunca en una librería. Y todo el tiempo me acordaba de eso. No había leído la revista antes de leer el libro. Esta vez quise sorprenderme. Y ya cuando leí la revista dije, ah, en efecto, porque pues uno de los pocos eventos en los cuales yo socializo con seres humanos es cuando voy a la librería de unas amigas y siempre las veo pues que tienen mucho trabajo administrativo detrás de manejar una librería. Y pensaba lo rico que sería poder ser la protagonista y contar con el tiempo y la concentración y la habilidad para poder administrar la librería y escribir y enviar. Y, o sea, todo eso me parecía demasiado trabajo para una sola persona, pero por lo demás también me decía a mí misma, pues son surcoreanos, esa gente es muy disciplinada, probablemente sí puedan con eso y con mucho más. Eh, el personaje que está, el barista, ¿sí? Y todo lo asociado al café le daba aroma al libro. Era tan rico, o sea, uno lo abría y sentía cómo salía el vapor del café, cómo se sentían los granos. Era una capacidad para transmitir tanta sensualidad en esas palabras, sentías la calidez, sentías muchas cosas. Sí, me parece que siendo su primera novela, esta mujer tiene bastante para crear. Tal vez si con el tiempo cambie un poco el estilo, porque había cosas ahí como que yo decía esto, no sé, la parte romántica me parecía que sobraba. Yo, no, no quiero que tenga nada con este escritor, por favor, no, no quiero romance aquí, o sea, quiero que sea un tema más hacia los libros y hacia la librería como un espacio y creo firmemente que las librerías independientes especialmente son pensadas por personas que quieren ser un poco como ella y brindarnos un espacio mejor para darnos también la oportunidad de soñar con que también hacemos parte de esa librería. Entonces, muchas gracias por la recomendación, por la curaduría y aprovecho para agradecer la nueva caja. Debo decir que ustedes cada vez se superan con, con cada diseño. Amo profundamente los colores de esta edición actual de la caja de octubre. Muchísimas gracias. Me pareció un detalle hermoso. Ay, gracias, Nayarit. ¿Algo que quieras decir, Camilo? Le damos la palabra a Ale. Pues una cosa que me parece que es interesante de la novela y es que no sé ustedes cómo lo vivieron, pero claro, es muy bonita la historia de Jeong-Yu, pero también es una emprendedora que tiene que sacar adelante una librería. Y eso es trabajar y hacerlo todo ella. Si esto pasa en París, sería una librera feliz comiendo baguette y todo transcurriría con ciertas dificultades, ¿no? Pero París estaría detrás ayudándole. Aquí no. Aquí no sale el espacio, aunque es verdad, como decían ahora, de las calles. Entonces creo que eso también es un punto interesante porque tendemos a, Sandra, a romantizar mucho lo independiente, ¿no? Como tan bonito, tan tal, pero no podemos olvidar nunca la carga de trabajo que eso supone, que ya decía quien participó ahorita, que nos traen tantas cosas los independientes, sí, pero pucha, también hay que reconocer lo que es, ¿no? Ese trabajo detrás de todo lo que es la maquinaria para que nosotros podamos conectar con un libro. Era eso y ya. Tal cual. Mil gracias. Ale, Hola a todos, ¿cómo están? muy bien. Bueno, les cuento
un poquito de, de mi fragmento favorito del libro, que es específicamente cuando Jimmy decide divorciarse de su esposo, porque me hace pensar que muchas veces postergamos lo inevitable, ¿sabes? O sea, como que es mucho la naturaleza humana postergar, aferrarnos al dolor, hacer que una etapa que debería ser transitoria se sienta en el cuerpo, en la mente, como si fuera una cosa permanente. Y pues al final resulta que se marchitan nuestros sueños, dejamos pasar el tiempo aferrados al dolor que finalmente nuestros sueños pasan a un segundo plano y eso me pareció muy impactante. Siento que también, a pesar de que todavía estoy muy chiquita, uno de los 26 ya se siente como, uy, juepucha, se me acabó la vida. Y con este fragmento me sentí muy identificada. No estoy casada ni nada grave así, pero dije como, wow, sí es verdad que muchas veces nos aferramos a situaciones bien difíciles y pensamos que hasta ahí llegó y dejamos nuestros sueños a otro lado y finalmente no nos permitimos ser felices por aferrarnos a relaciones, ya sean sentimentales, laborales, amistades, que al final nos terminan convirtiendo como en personas que desconocemos. Y eso me parece aterrador, pero también un trabajo de introspección bien importante. Entonces, al final, eso me hizo reflexionar cuántas veces nosotros tenemos el valor de perseguir nuestros sueños antes de que se marchiten, antes de que todo ese agotamiento emocional le pase factura a nuestros sueños, haciendo que cuando los consigamos, pues ya no tengan sentido, porque pues el precio a pagar para llegar ahí fue muy alto. No sé, creo que eso fue como una de las partes favoritas del libro y me hizo reflexionar bastante con respecto a la importancia que le damos a los sueños versus la importancia que le damos a los problemas. Y ya. Gracias, Ale. No tienes la vida por delante. Creo que aquí la mayoría estaríamos totalmente de acuerdo. Y creo que es una reflexión muy en el modo en que nos decía Camilo que va el libro, ¿no? Que parece tan sencillo y tan simple, pero no lo es, porque no lo tenemos presente en nuestra vida diaria, ¿no? Y ahí se nos olvida algo como tan elemental que seguramente lo hemos oído, lo hemos leído y que pues seguramente Juan Borreum tenía esto en la cabeza porque también entiendo que la sociedad coreana tiene este afán de éxito, pero hagan de cuenta 10 veces peor, porque en Colombia está, ¿cierto? ¿Dónde estudias? ¿En qué trabajas? Y sí, tienes cuántos idiomas y como que el estándar cada vez está más alto, pero al parecer Corea es muchísimo peor. Entonces, pues, Ale, muy linda tu reflexión. Fabián, Hola, buenas noches. buenas noches. Bienvenido. Mm, Gracias. No, yo pensaba en algo escuchando y pues también producto de la lectura, algo que creo que fue Philip Roth el que alguna vez decía que acerca de la novela que, pues que está haciendo como escaso en el mundo de los escritores. Escribir unas buenas novelas requiere una forma de pensar el mundo diferente. Y creo que mm, yo sentí acá y mi conclusión fue más que pensar el mundo, es ver, y en este caso creo que hasta sentir el mundo. Y creo que para poder lograrlo, eh, entendiendo esa, como la escritura, como esa labor artesanal, que al final, como Camilo nos compartía, es supremamente complejo llegar a la simpleza. Eso que es parte de la transparencia está basado simple y llanamente en la honestidad. Y creo que desde la revista, digamos que nos encausaron a quien lo que la escritora hizo con su vida, y creo que se refleja mucho de esto allá. Y hay una frase que en el libro que plantea que las cosas buenas de los libros no deberían quedar solo en la tinta y el papel, y eso finalmente es lo que empieza a irradiar, claro, y también haciendo esa reflexión que en el mismo libro, digamos que cerca de esta frase dice que la librería es parte de la sociedad capitalista, pero también es el lugar de mis sueños. Entonces, ¿cómo encaja, digamos que de una manera un poco diferente y cómo fue conectando, sumando a, digamos que el café, pero también las relaciones,
personaje que la señora que tejía y también contó su historia, que es muy similar a la de la misma escritora. Como que cada uno tenía algo de ella y ella fue capaz de pasar eso de su alma y de su espíritu allá. Tal vez de pronto sin ninguna pretensión, sino reflejarlo como de pronto en una época otros escritores lo hacían, tal vez Dostoyevsky o Tolstoy, que realmente se reflejaba era el espíritu más que cualquier, y antes de la técnica, ir a la honestidad, entendería yo. Y creo que esa forma de pensar y de ver, y claramente en esa sociedad tan competitiva, entonces, digamos que lo tocó y la tocó y lo quiso, digamos que lo quiso derramar en sus palabras, en sus simples palabras obra artesanal, así lo veo yo, y creo que ahí está la magia del libro más allá de cualquier otra cosa y todo lo que le comunica, que creo que es eso, acercarnos de otra manera a la lectura, dejar un poco la intelectualidad, y dejar que los libros lleguen como al corazón y a quienes nos gusta ir a las librerías recordarnos lo importante que es eso. A cualquier lugar, finalmente honrar ese espacio y todo lo mágico que puede convertirse. Gracias. Muchas gracias, Fabián. Por ahí en alguna actividad les habíamos preguntado y que nos mandaran foto de sus librerías favoritas también para hacerles honor. Israel, Hola, buenas noches. Bueno, yo la verdad este libro me abrió mucho los ojos y sobre todo fue muy catártico porque me ayudó a recordar esa etapa de la universidad. Había una pequeña librería frente a la universidad y siempre la visitaba y de ahí se despertó como mi amor por la lectura. Y este libro con toda su sencillez como expresaba en el chat, pues creo que aparte, o sea, sí es fácil de leer, pero creo que fue también complicado como evocar eso, porque sí te traía como esa sensación de calma, que espectacular. Por otro lado, siento que el tema, uno de los temas principales de esta lectura también es el tema del emprendimiento, cómo, cómo abordar un negocio desde cero y llevarlo hasta culminación o llevarlo hasta un punto donde ya uno siente que no es algo transitorio, sino que es algo que va a durar para mucho tiempo. Entonces, sí, un poco como lo que decían al principio, creo que las personas piensan que es algo fácil como hacer un emprendimiento, pero no, conlleva muchas cosas y este libro lo narra muy bien, todas las dificultades que tuvo que pasar la protagonista hasta el último momento en las últimas páginas donde expresa su amor por lo que hacía. Y bueno, me pareció algo fabuloso y bueno, quería expresar esta parte. muchísimas gracias, Israel. Lorena Rojas. Hola. Bueno, yo quería mencionar que para mí fue como una lectura muy reflexiva y me parecía muy curioso que el punto central, lo que yo vi, fue el trabajo. Todos los autores, perdón, todos los personajes, de cierta forma, su historia tenía alguna relación con el trabajo, con excepción de este chico Michel, que pues al final estaba muy joven y también se hacía reflexiones sobre pues el deber ser, qué tengo que hacer, qué quiero ser cuando sea grande y la presión que tenía su madre. Entonces, la analogía que hizo la mamá de Minjun, le hizo la mamá de Minjun, me pareció muy interesante respecto a los botones y esta imposición que uno carga sobre es que una vez tú entres a la mejor universidad, tu vida va a estar arreglada. Una vez tú estés en tal empresa y en tal puesto, tu vida va a estar arreglada. Y pues tantas reflexiones también alrededor del trabajo y esa relación con la felicidad y la vida misma y los sueños y bueno, como que una conexión ahí que me llevé varias frases de ese libro porque me llevaron a la reflexión en varios momentos. Eso me pareció muy interesante. Una Muchas cosita, Sandra, quisiera complementar, que creo que hay dos cosas aquí que me parecen fundamentales con esto que se ha dicho, y es que em, la autora, no sé, que en la revista seguro sale, la autora ella trabajaba, era ingeniera de sistemas, trabajaba en una empresa, ¿cierto? Y decide en un momento retirarse a escribir. Eh, ¿Quién con el corazón en la mano no levantaría la mano diciendo yo sueño con eso en este momento? ¿No?
y lo hizo. Y hay autoras españolas que lo han hecho, que han aparecido en entrevistas, gente que ha sido abogada de grandes firmas y renuncian siendo socias de una firma de abogados y se vuelven novelistas y se vuelven bestsellers. Eso es, paréntesis, eso es un llamado para si algunos de ustedes escribe, hay esperanza, hay cierta esperanza. No digamos que toda, pero hay posibilidad de esto. Y lo que ocurre también es que les sale bien y se vuelve una bestseller, ¿no? Entonces es imposible no pensar dentro del imaginario que genera el libro en la historia personal de ella, junto con la historia de Jeong-yu, que también renuncia y dice, yo quiero montar mi librería. Como esa persecución, esa consecución de un sueño, todo lo que implica y lo que ese sueño que ella busca termina salpicando a los demás. No exento, como ya decía ahorita Israel, me parece, no exento, por supuesto, de las presiones de verdad, que es cómo llego a fin de mes y cómo hago para no cerrar esta librería. Yo el texto que escribí en la revista hablaba de esa librería tan bonita que estaba en las 70 con Séptima, ¿se acuerdan? Arte y Letra, me parece que se llamaba, que era preciosa y claro, era un lugar mágico y cuando llega el COVID uno dice, pues pucha, ¿cómo va a ser para, por favor, que lo consiga? Porque todo ese encanto que uno recibe del lado de acá tiene un sufrimiento financiero del lado de allá. Eso es la realidad del libro, del editor y de todos los demás. Quería solamente apuntar eso que lo tenía ahí en el tintero. Ah, muchas gracias. Sí, siempre bienvenida y la cucharada. También quería hablar que Claudia María dice aquí que hablando de bestsellers, es interesante su decisión de no venderlos en la librería. Esto hace que uno pare a pensar cómo que consume cada lector. Bueno, están diciendo que alguien quiere renunciar, pero solo para dedicarse a leer o para volverme restaurantero, pero con éxito. Bueno, cada quien. Qué bueno que igual haya una reflexión sobre cómo pasamos y vivimos nuestros días, tantas horas que yo creo que amerita que uno le eche una pensada. María Cecilia. Hola, gracias. Bueno, a mí el libro me encantó. También por mi cabeza pasaba, uy, pero esto es como muy sencillo, pero me encanta, como que delicia poder leer algo de corrido, así, como que no había que sentarse a masticarlo, sino que iba entrando delicioso. Me fascinó la perspectiva de los sueños, de cómo uno puede tener sueños y irse a buscar sus sueños, o también está el que no tiene ningún sueño y eso es válido. Y supongo que en una cultura como la coreana tan competitiva, llegar uno a decir no tengo ningún sueño, yo no quiero hacer nada, debe ser muy difícil. Igual que acá, supongo que es igual, que allá debe ser peor, pero aquí también es muy difícil si a uno el hijo le dice, no, es que yo no quiero hacer nada, a mí no me interesa nada, cuando a uno lo han educado que uno tiene que ser un ser productivo antes que una persona satisfecha con la vida. Sí, producir es lo más importante y hacer dinero. Obvio que pues para lo básico uno lo necesita, pero siempre está pues como que debes estudiar una carrera como administración o que sirva para algo. Es como esa presión de que todo sirva y todo produzca. Y me encantó ver el jovencito que dice, no, yo no, a mí no me gusta nada, ¿no? Como diciendo, no tengo ningún sueño. Y yo creo que eso es muy válido, que uno puede ir por la vida sin tener ningún sueño, sino ir descubriendo su vida poco a poco. Eso me gustó mucho. Gracias. Muchas gracias, María Cecilia. María Fernanda. Hola a todos, buenas noches. Bueno, yo les quiero compartir un poco como de mis apuntes, como de mis reflexiones acerca de las lecturas y veo acá hacia abajo porque, pues como para hacer como más, y más directo. Para mí la novela toca algo que me parece muy bonito y es la conexión entre las personas. La novela destaca la importancia de las relaciones humanas y la empatía, y en esto se ve desde que uno comienza a leer el libro.
la literatura actúa como un medio que une a las personas independientemente de su trasfondo cultural. Y nosotros nos sentimos identificadas con ella por la manera que sea sencilla, nos sentimos identificados porque son personas reales con estilos de vida que nosotros podemos incluso compartir en muchos momentos ciertas similitudes. Y aquí hay un fenómeno que dice que se llama la teoría de la empatía de la literatura, en la que dice, como dice la autora, en la que leer historias ajenas permite a los individuos experimentar otras realidades, como promoviendo la comprensión y la conexión entre diferentes culturas y experiencias, lo cual yo lo sentí totalmente. Eh, Sentí que en la novela también hay como una impermanencia de la vida, que es un tema como recurrente, como que los personajes se enfrentan cambios que les hacen reflexionar sobre lo efímero de sus experiencias y relaciones. Y este enfoque se alinea como con las enseñanzas budistas sobre la impermanencia, algo que pues es muy de ellos. Em, Y otra cosa que también me parece muy bonita es como la relación entre el individuo y la comunidad. Si bien esa búsqueda como de la vida y como de ese propósito de uno puede ser en algún momento muy individual, se convierte después como también algo como colectivo. Y es que a medida que los personajes comparten sus historias en la librería, se observa cómo sus vidas se entrelazan en una narrativa colectiva y para mí la novela sugiere que aunque nosotros en el fondo tenemos un deseo de ser únicos, sí, que eso es algo como natural, como ser únicos, también es crucial encontrar un sentido de comunidad. Esto es, por ahí lo leí en alguna vez un concepto en la sociología, de que la idea de las identidades se construyen en parte a través de nuestras interacciones con los demás. ¿Qué otra cosita les puedo compartir? No, a mí realmente la lectura me parece que la autora aborda de una manera sutil la complejidad de la vida, ¿sí? Muy bonito. Incluso en las conversaciones más ligeras o cotidianas, hay momentos de profundidad que reflejan esas diferentes formas de ver el mundo. Y para mí leer el libro fue como casi como una conversación casual como, como si estuvieras charlando con un amigo en un lugar acogedor. Este tono que utiliza la autora, lejos de estar cargado de un drama intenso, a mí me parece que invita a una reflexión pausada sobre la vida y esto puede, pues digo, ser como una elección deliberada de la autora y más en un contexto en Corea en el cual pues la competitividad y la vida tan rápida en las que ellos viven, que si nosotros consideramos que estamos así, pues afanados en el día a día, el contexto tecnológico de ellos, esa competencia incluso desde niños, en que tienes que ser los mejores, en esos estándares como que tienes que casarte. Yo he visto por ahí en novelas y cosas que si llegas a los 30 y no estás casado, entonces, mejor dicho, te cogió el tren y entonces como que está esa presión. Entonces está como esa renovación y nuevos comienzos en estas novelas y es como un contraste con la vida moderna agitada. Entonces para mí me pareció que es como un refugio emocional. eh, Bienvenido a la librería de Anundon. Gracias. Todos practicamos nuestro coreano. Gracias, María Fernanda. Yo creo que eso que nos decía también Camila al inicio, ¿no? Reivindicar las historias sencillas y que escribir así, eso que tú nos acabas de contar que sentiste, lograr que tú hayas sentido eso, pues no es tan sencillo, ¿verdad, Camilo? Se requiere mucha habilidad para lograrlo. Y bueno, yo creo que también una época importante, con un mensaje importante, porque pues yo creo que igual el mundo entero se puede conectar con esta sensación y afán de éxito. Silvia Bastidas. Puedo decir, perdón, Ay, una cuchara súper rápida. Es que me pareció muy interesante lo que dijiste, María Fernanda, sobre lo comunitario, porque aquí también hay una propuesta
en que este tipo de lectura es una lectura que claro que mira hacia adentro para que el lector se reconozca, pero ese reconocimiento se hace para mejor entender el afuera. Y yo creo que ahí es donde hay una gran diferencia entre los lectores que solo se ocupan del adentro, olvidándose que no hay dentro sin fuera. Uno no puede pensar nunca en uno mismo si no es en relación a los otros, ¿verdad? Y lo que hace la novela también es que retrata algo muy interesante y es la creación también de clubes de lectura, porque está el club de lectura de las señoras. A esto es un club de lectura. Es decir, los libros generan confianza, contención y genera espacios seguros para hablar de cosas completamente peligrosas y completamente difíciles. Pero mira, tú nos acabas de leer y gracias por esto nos acabas de leer tus apuntes y no sé si viste, se lo acabas de leer a 110 personas, pero tú sientes la tranquilidad de leerlo porque estamos hablando de esto. Eso es lo que genera la lectura. Y esas son cosas que uno nunca puede olvidar en la labor, sea profesional como uno la desarrolla o la haga individual. No hay tal cosa como el lector solitario. Yo no creo. Es como a uno llega a la universidad a hacer el doctorado y le dicen, ese profesor es buenísimo. Estuvo 10 años metido en archivos leyendo todos los manuscritos del siglo XII. Y uno dice, ¿en qué momento socializó? Y vaya a tomar una clase y no tiene ni idea de socializar. Y uno dice, ¿cómo puede ser alguien, cómo puede alguien enseñar? ¿Cierto? ¿Cómo puede tener tanto conocimiento y no saber cómo expresarlo? Y yo creo que gran parte de la experiencia de la lectura literaria pasa por el reconocimiento del otro, del acercamiento al otro. Y esta novela sí que lo retrata y tú nos lo acabas de poner de manera performativa. Entonces quería como agradecerte por eso y resaltarlo. Silvia Bastidas. Hola, buenas noches a todos. Bueno, algo que me gusta mucho de la novela y que me parece que le da mucha profundidad es ese proceso de transformación que tienen todos los personajes y la forma en que la librería se convierte como en una especie de refugio que contribuye a ese proceso de transformación. No solamente los libros juegan un papel fundamental allí porque pues en diferentes momentos cuando cada personaje se encuentra con un libro, eso influye de cierta manera en su vida y lo ayuda a ese proceso de autoconocimiento y de descubrir su identidad, sino que además la librería proporciona como un espacio seguro. La mayoría de los personajes llegan con pues algunos traumas o decisiones en su vida que pues generan pues esa depresión o esas crisis existenciales con las que se encuentran los personajes y siento que en la librería ellos se ven obligados a confrontar todo eso no solamente por sus propias experiencias sino al mirar al resto de las personas como a ese grupo que se concentra allí, ¿sí? A través de esa interacción, esas relaciones que forman, ellos empiezan a ver las formas desde nuevas perspectivas. Y siento que todas esas conexiones que ellos generan les da como la oportunidad de reconstruirse y de reescribir su vida de cierta manera. Todas esas influencias, todas las experiencias de los demás, me parece algo súper importante y siento que a medida que ese viaje, ese proceso de transformación va avanzando, ellos experimentan cambios significativos en su forma de pensar y en su forma de actuar. Entonces, pues yo creo que eso es algo que llama mucho al lector y que lo hace relacionarse con esta novela de cierta forma, porque yo siento que, pues para muchas personas los libros son su lugar seguro. Entonces creo que ver cómo los personajes pueden desenvolverse en esa librería, en ese ambiente calmado, donde no se sienten juzgados, donde no se sienten presionados, sino pues simplemente pueden ser y decir y expresarse, es algo que pues a mí personalmente me hace relacionarme mucho con este libro y tomarlo de una forma muy personal. Y pues eso me gustó bastante. Yo siento que pues ese debería ser como
el ambiente cuando uno entra a una librería, pues porque los libros, leer es una forma de felicidad y que los personajes se hayan sentido a gusto en una librería, siento que es parte, es en parte como algo que siempre los lectores quieren y anhelan. Muchas gracias, Silvia. ¿Quieres decir algo, Camilo? No, no, que me pareció muy chévere y de acuerdo con muchas cosas, pero no. Gracias, Sandra, que Vale. gracias a Silvia. Marcela. Hola, buenas noches. Buenas noches. Lo primero es que me parece súper curioso cómo nos deja un mensaje como un poco diferente a todos, como dependiendo de lo que cada uno está viviendo, pero finalmente tiene un mensaje de esperanza como para cada uno, ¿no? Dependiendo de lo que estemos atravesando. Yo quería hacer un poco como eco al mensaje de María Cecilia y de Ale, que hablaron acerca de los sueños o la falta de tener sueños, y que las dos situaciones son válidas. Finalmente creo que uno de los grandes mensajes es como la búsqueda del bienestar y en eso pasa a través de cuestionarse de si los sueños realmente son tuyos o si los sueños son sueños heredados o adquiridos de una presión social, de un entorno familiar, de un entorno laboral. Y en particular me gustaron como dos frasecitas, una de Mincheol que dice, no entiendo por qué ven una vida mundana como algo malo, y más adelante dice, la vida no se trata de ir a través de los movimientos de la vida misma, vivimos porque nacemos, ¿no? Como un poco diciendo, la vida es inevitable para cualquiera de nosotros, vivimos porque nacemos y no necesariamente eso debe estar acompañado de un gran sueño, de un gran éxito, de como de grandes cosas. Y Min Jun en algún momento también se pregunta de, bueno, se dice a sí mismo como, por ahora simplemente voy a preparar café y él se pregunta que si es importante que sea el mejor barista del mundo y se pregunta si significa algo alcanzar la gloria, si tiene que trabajar hasta los huesos para conseguir ese título. Entonces, creo que esas dos preguntas a mí me gustaron mucho. Una de si la vida es mundana y la otra de si se trata de ir en búsqueda de ser el mejor siempre en lo que sea que hagamos o si se trata simplemente de disfrutar eso que hacemos en el momento. Eso es todo. Gracias. Muchas gracias, Marcela. Hay una entrevista que le hacen a la autora, Marcela, en la que le preguntan sobre su pasado y su trabajo como ingeniera y habla de la gran presión que sentía y pues de lo que se llama el burnout emocional, ¿cómo se llama? Que se quemó absolutamente y parte de eso también fue su decisión para poder salirse de ahí y tiene de hecho un nombre que es algo así como downshifter o algo parecido, como esas personas que deciden y prefieren empezar a ganar menos para poder tener más libertad y más tiempo para sí mismo. Y creo que ese elemento biográfico está plenamente metido en estos personajes también, que quieren renunciar, porque no deja de ser un acto de renuncia a eso con lo que tú también empezaste hablando y que estoy tan de acuerdo, que es cuántos sueños son impuestos por una presión social, por una sociedad, por tantas cosas, ¿no? La verdadera libertad está en uno soñar lo que uno quiere porque uno así lo complementa, ¿verdad? Entonces creo que estas acciones no dejan de ser también impulsos de rechazo frente a algo que es un deber ser, que aquí queda muy bien plasmado. Era eso, otra cucharada. Todas las que quieras, Camilo. Mauro Díaz. Hola, buenas noches. ¿Eres locutor, Mauro? No, nada, gomoso nomás. Ah, Bueno, la voz. como lo decía Camilo, yo creo que esta novela es un elogio a la sencillez. Me la disfruté demasiado. Creo que con lo que nosotros trabajamos, que es un poco con líderes, con políticos, con economistas, con todas estas personas, una de las cosas que lo ponen a uno es, usted que es tan teso en lo que hace, usted que es tan bueno, tiene un minuto para que se lo cuente a un niño.
y usted no es capaz de contarlo, es porque algo le falta a todo lo que usted sabe. Yo me sentí así con esta autora, es la capacidad de ponernos a nosotros en cosas tan sencillas, desde el café, ir a la librería, hablar con la gente, cosas tan sencillas que obviamente tienen una gran profundidad, pero que todos nos sentimos ahí. Entonces, retomo las palabras de Camilo, para poder escribir desde esa sencillez, es porque tiene un manejo completo y muy general de todo lo que hace. Yo creo que, como decía en la revista, es un freno completo. Todos los personajes están frenando. Todos los personajes están bajando del bus de la competencia, del bus de las otras miradas, del bus de las imposiciones. Entonces creo que hay muchas cosas que en común. Y estuve haciéndome la pregunta de cuál era mi personaje favorito y no lo logré encontrar. Pero lo que sí encontré en todo fue situaciones favoritas. Y yo creo que por eso fue que me gustó tanto la novela. Porque en últimas me identificaba como con cada uno de ellos en un momento de mi vida y me la disfruté. Creo que en una sentada, en 3, 4 horas, se me fue la novela. Entonces yo quedé como, por eso yo creo que para mí fue un elogio de la sencillez. Una cosa súper práctica y muy, pero llena de sentido. No era más. Ay, Mauro, mil gracias, qué chévere. Alejandro Martínez, Buenas noches, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? te escuchamos perfecto. Me alegra, me alegra. Bueno, quería saludarlos, darles gracias de antemano por este espacio, a Camilo también por compartirnos tantas reflexiones. Ha estado todo muy interesante, a todas las personas que han hablado. Me identificaba ahorita con una de las personas que, si no estoy mal, era María Cecilia, no sé si se me va el nombre, y es que yo personalmente estoy acostumbrado, tengo preferencia las novelas, los libros, las historias de emociones que son muy fuertes y muy reflexivas y que lo dejan a uno aburrido 3 días sin quererse levantar de la cama, ¿cierto? Pero es una cuestión de gustos y leer este libro que está escrito de forma tan sencilla, sin querer decir que sea menos que los otros, pero escrito de forma tan sencilla, también lleno de reflexiones, fue algo muy bonito y una oportunidad de salir de esa zona de confort. En ese marco, entonces, les quería compartir una pequeña reflexión que escribí justo pues y dice así: un libro demasiado bonito, su edición, la sencillez con que se narra y se desenvuelve la trama, los dilemas de los personajes y el punto de encuentro que fue la librería como un refugio permanente, donde las vidas y las decisiones descansaban. La librería se tornó, de forma parcialmente esperada, en un significado de comunión, encuentro, levedad e ilusión. Es una voz de aliento para quienes tal vez buscando otras vidas. Entre las líneas de un libro, sienten que la suya no tiene un camino certero, y aparece este libro o esta historia en forma de esperanza para aquellas personas que han perdido la fe en el encuentro, en la palabra y en la reflexión en torno al sentido de la vida. Entonces, esta reflexión también como una invitación a que no perdamos ese, digamos que ese sentido de la vida que es hablar con los demás, escuchar historias, reflexionar sobre lo que nos pasa día a día, tomarnos un café y compartir más historias con nuestros amigos. Y no tiene que ser un solo punto de encuentro, incluso un lugar de encuentro pues puede ser la mente de alguno de nuestros amigos, una idea. Quería compartir eso y muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro. Ese texto estuvo como para la revista, para nuestros primeros lectores. Muy conmovida también de ver todo lo que despierta y de verte usar el diario. Una cosita, Sandra, de acuerdo, muchas gracias, Alejandro, por el comentario y quisiera destacar eso que dices de cuántas veces uno busca como esa trama trágica, difícil, y hay momentos de la vida en los que ya a mí ya me cuesta más trabajo
leer ciertos libros. Les voy a confesar, yo tengo 3 hijos y yo no puedo leer novelas de padres que pierden a sus hijos. Hay unas que leo, por supuesto, pero no son las que yo escojo, porque tengo una relación distinta con ese tipo de lecturas. Entonces uno siempre va escogiendo qué. Pero hay algo en lo que tú dices de rescatar ciertas emociones y es lo siguiente, la literatura nunca tendrá, ojalá que la literatura nunca se ocupe de lo políticamente correcto. No hay buena literatura que surja de lo políticamente correcto, pero hay muy buena literatura que surja de lo bello, de lo sencillo. Y hay un ejercicio que uno se da cuenta aquí. Me estaba acordando ahorita que hay una entrevista muy interesante que le hacen a Foster Wallace, en el que él critica ciertas novelas de Chuck Palahniuk, me parece, y dice qué tan sencillo es en momentos críticos de una sociedad escribir sobre lo crítico y lo malo. Dice, eso es lo fácil. Dice, lo que la literatura puede hacer es hacer un ejercicio cardiovascular con la sociedad y ser capaz de sacar de lo oscuro lo más bello y poder resarcirla y sacarla. Eso lo dice Foster Wallace, ponle en el 92, 93. Pero hay 2 casos en particular que quiero compartirles. Hay un libro que se llama Brooklyn Follies, de Paul Auster. Es un libro que se publica después del 11 de septiembre. Y es un libro que no habla nada de las Torres Gemelas. Pero la última frase es, y entonces escucharon pasar los aviones. Y es uno, wow. Pero ¿cuál es el mensaje? Había belleza antes de todo esto, pero se queda con lo bello y guarda silencio frente a lo otro. Y después fue muy interesante uno leer, como ustedes saben, por Paredro, y si no lo conocen los invito, pero claro, yo leo, tengo que leer bastante, digámoslo así, entonces uno se va dando cuenta sobre qué se está escribiendo. Y después de la pandemia, era muy interesante preguntarse 2 cosas. ¿Cuánto influyó la pandemia en la escritura de esta novela? Desde 2 perspectivas. La primera, ¿cuánto tiempo le dio para poder sentarse a escribir? Y segundo, ¿cuánto de la pandemia se le metió en la escritura? Entonces hay casos como el de la escritora Andrea Salgado, que desde la esquina de su ventana vio durante 7 meses la fumarola de los hornos crematorios de un cementerio. Miércoles. ¿Cómo no se va a meter eso en lo que uno escribe? Pero hay 2 ejemplos, y el libro de ella no tiene que ver con esto, pero ella lo menciona en una entrevista. Pero hay 2 libros que muestran ciertas cosas que a mí me gusta siempre traer, y es que después de la pandemia hubo 2 libros que me llamaron mucho la atención. El primero es Rosa Montero, La Buena Suerte, una novela que uno se lee de una sentada, y uno es feliz y recupera la confianza y la esperanza en todo. Historia linda, bien desarrollada de un personaje y uno no lo suelta y se enamora de Raluca, la mujer que tiene un ojo de vidrio. No, es una belleza. Y luego Manuel Vilas publica Los Novios, que es la relación que tiene una pareja mayor que tiene novelas que no se lo propusieron. Ojo, no estoy diciendo que hayan pensado ellos, ay, venga, voy a escribir algo alegre para alegrar, pero sí puede detectar uno que cuando un novelista busca ciertas narrativas, ciertos temas, está apelando a ciertas emociones, no de una manera funcional. Ojo, no lo digo teledirigido, pero siempre es interesante, volviendo a lo que decíamos al inicio, cuando un escritor, un novelista escribe una novela, es muy interesante preguntarse cómo es que le terminó interesando este tema. Y por lo general termina reflejada en esa decisión el espíritu de los tiempos, ¿cierto? Un ejemplo fundamental, no sé si ustedes conocen y si no se los recomiendo mucho, El ferrocarril subterráneo de Colson Whitehead, una novela que recrea la circunstancia de una mujer, Cora, perdón, que se está escapando porque es negra, esclava, y se está escapando y tomando. Colson Whitehead toma había un mito que existía un ferrocarril subterráneo que sacaba a los esclavos del sur al norte. No existió como tal, pero Colson Whitehead en su novela hace como si fuera. Entonces existe el ferrocarril y esta mujer intenta llegar. No les voy a contar nada más, pero es una novela impresionante. Se publica cuando empieza el gran movimiento de Black Lives Matter y cuando llega Trump al poder. Ahí estaba. Me explico. Entonces, cuando uno se pregunta por eso, también, y volviendo a esta novela, trayendo estas que les quería mencionar del COVID, creo que una novela como esta, y esto lo decía alguien ahorita, lo que hace es
luchar y ponerle un frente a esa vida que nos exige estar todo el tiempo haciendo algo, todo el tiempo produciendo, que no nos digamos mentiras, es time is money. O como diría Lelutier, el tiempo es un maní. Pero es eso. Es que todo el tiempo hay que estar pensando, todo el tiempo hay que estar ganando, todo el tiempo tienes que estar haciendo algo. Ya no es tanto ganando, porque ya el capitalismo, digamos que, no digamos que va en declive, no seamos tan ingenuos, pero por lo tanto, menos no es tanto un modelo de vida. Pero siempre tenemos la vida en la que vivimos, siempre nos exige estar conectados a algo, a Instagram, a una plataforma, y tienen que estar los ojos en algo. Y ahí entra la librería, como un Camilo, espacio tranquilo. Camilo, y digamos que como un comentario adicional a lo que vos decís, que todo me parece muy chévere. Estaba pensando mientras hablabas, cuando dijiste, por ejemplo, lo del libro enmarcado en el 11 de septiembre, en el 11 de septiembre, ¿cierto? Fue el 11, perdón, se me Sí, va ahorita la fecha, sí. En el 11 sí, de sí, sí. septiembre mm, está la magia de la lectura y de la escritura, que es una magia compartida. ¿A qué me refiero con magia compartida? La magia del escritor o de la escritora, la magia de la persona que escribe, en decidir, siguiendo un instinto sobre qué va a escribir, viendo la oscuridad en lo bonito o viendo la luz en la oscuridad, ¿cierto? Que es uno de los casos que vos pusiste en medio del marco de las Torres Gemelas, decide escribir algo que no lo menciona, sino hasta el final, ¿cierto? O una persona que en una sociedad o en un, digamos que un momento de la historia donde estén pasando cosas buenas, grandecitos, solamente se dedique a mirar las cosas malas. Y uno como lector también es muy variable la experiencia de cada uno. De un libro muy bonito pueden sacar 1000 reflexiones y cada una de las personas se pueden quedar con algo distinto. Entonces, Exactamente. lo que vos decías, por ejemplo, de que el capitalismo está en declive y que siempre se nos exige, pues entre comillas, ¿cierto? Que no es así. Y que se nos exige siempre estar conectados. Por ejemplo, yo saqué una frase muy bonita y es que la chica del almacén donde se compraban los granos de café para la librería le dijo al barista como me gusta la forma en que tú ves la vida como el goteo del café, parafraseándolo, ¿cierto? Sí, sí, sí. Mm, ver entre toda esta vida que nos exige hiperconectividad, hiperproductividad, como un simple café. No sabemos qué va a ser ahorita, tomémonos este café, disfrutemos este momento y vivamos la vida gota a gota con lo que se nos vaya presentando. Bueno, ya sí lo dejo hasta ahí. Gracias. Pero de acuerdo y gracias. Sí. Estaba buscando cómo se llama este ensayista y no sé si también es surcoreano. Creo que sí. Este Jules Han, filósofo, sí, Jules Byung-Chul Han, Han, de una también es crítica sobre el surcoreano. capitalismo, sí, surcoreano. Y él tiene, Es de Alejandro, fíjate, Alemania. toda Mm, esta idea de de la- rechazar el quemarnos como un modo de vida. sí. En eso yo creo que el capitalismo en cuanto a modo de vida, así como porque nosotros, hijos de los 90, lo que nos enseñaron es que hágale, 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 hágale y gane, y gane, y gane. Punto, ¿no? Pero dejémoslo ahí porque quedan todavía intervenciones. Muchas gracias, Alejandro. Vamos con Leslie y Laura, y leí a Laura Trujillo que también nos escribió que no le gustó y se vale, y me encantaría que alzaras la voz por aquí después y nos dijeras, y si no, yo te leo, pero vamos primero con Leslie y Laura Camila. Buenas noches. Primero que todo, muchas gracias. Este es mi primer mes en tinta y me Bienvenida. gustó porque venía de decepciones literarias. Entonces es muy chévere encontrar algo distinto, algo que no gustas, algo que te llega. Y al principio lo sentía como lento, pero después, como le pasó a Mauro, creo, me fui identificando con varios personajes en distintos momentos de la vida y eso me gustó mucho. Me gustó mucho la parte en la que hablan, y lo voy a leer en extractos, de cuando le está haciendo la entrevista a un autor y dice, leer te hace ver con mayor claridad y comprender mejor el mundo, pero al mismo tiempo leer provoca dolor. Leerás sobre sufrimientos que no sabías que existen,
que no has experimentado el dolor de otros a través de las palabras, se vuelve mucho más difícil perseguir la felicidad y el éxito individuales. Los libros no nos hacen querer ir adelante de los demás, nos guían para ir al lado de los otros. Esta parte me gustó muchísimo porque yo siempre busco esto en los libros. Busco que me dejan, busco entender lo que les pasó o los errores que cometimos y que seguimos cometiendo y por los cuales la sociedad sigue envuelta a veces en tantas tragedias y tantas problemáticas sociales. Y, y es lo que yo siempre busco en un libro, que me deje algo, que yo pueda entender, que yo pueda alcanzar a ponerme en los papeles de esas personas. Y en este libro fue muy chévere porque habían 5 o 6 personajes y en cualquiera de ellos en algún momento me pude ver vista, como reflejada, no digamos de la manera literal como ellos lo expresaban, pero sí de manera distinta. Como Jimmy habla tanto de su esposo, despotrica de él hasta más no poder, pero a lo último, Min Jung creo que se llama, le dice también como algo de la familia, que la familia no siempre se debe quedar con nosotros, pues parafraseándola, sino que a veces la familia hay que dejarla ir porque la familia es tóxica, nos hace daño, nos lastima, o a veces esa misma nociones familiares, culturales e ideológicas de la familia nos vuelve a nosotros tóxicos y como que nos contaminan tanto que nos hacen bloquear la maravilla de la variedad y la diversidad que tenemos. Entonces, me gustó mucho porque no fue una decepción como mis anteriores libros y fue una grata sorpresa. Muchas gracias. Gracias, Leslie. Qué lindo que encuentra uno libros que le van ayudando a abrir la mirada, ¿no? Laura Camila, voy a ir un poquito más rápido ahora sí porque empezaron a alzar la mano y nos aceleró el tiempo. Entonces, Laura Camila. Listo. Bueno, este también es mi primer mes en tinta, entonces esto me emociona mucho. Y a mí me pasó con el libro que cuando lo estaba comenzando a leer no me estaba gustando nada. Y yo decía, ¿qué es este tedio tan terrible? ¿O será que estoy bruta este mes o qué está pasando? Pero cuando terminé el libro, sí me gustó. Entonces yo dije, bueno, vamos a ver qué es esta lectura de lo que acaba de pasar. Y yo dije, esto es como pedirse un té de manzanilla, que yo siento que nadie en la vida se pide un té de manzanilla por voluntad propia, pero cuando se lo termina dice, qué rico, como que es esto tan rico y deja cosas muy chéveres. Entonces, eso me gustó mucho. Y quiero hablar puntualmente de un personaje que a mí me encantó, que es Minchol, este adolescente un poco perdido, y me dio tanta envidia porque yo decía, ¿a quién le dan la oportunidad de no ir a la universidad cuando tiene 16 años, que es como la decisión más estúpida que tenemos en la sociedad en estos momentos? Y es, tienes que elegir tu camino del resto de tu vida ahorita. Entonces yo me pongo a pensar, yo le doy clase a adolescentes, como si yo confiaría en darle 80 millones de pesos a uno de mis adolescentes para que invierta a lo largo de su vida. Y digo, no, pues no, o sea, la respuesta es certera. Entonces digo, como claro, este personaje me hace tener como un superpoder, me hace pensar como qué envidia y eso fue lo que me gustó mucho. Entonces, bueno, finalmente este fue mi té de manzanilla del mes y muchas gracias. Gracias a ti, Laura. Dani PQ y Laura Trujillo, si estás por ahí, no sé si te animes a decir también por qué no te gustó, que sí, me gustaría que también hablemos cuando no nos gusta. Buenas noches, al igual que las anteriores dos intervenciones, es mi primer mes en el club, pero sin duda alguna, en el abrebocas que nos regala Tinta del libro y sobre la escritora, ella llega y comenta de que una vez una de las personas se paró, la mamá de uno de sus lectores, a decir que ese fue un libro que le ayudó mucho al hijo, que tenía letargo, que es como una especie de burnout. Digamos que yo vengo de una situación así y tratando de hallarle como sentido a todo, vengo también de una suma de libros de superación personal que no se imaginan. Pero en medio del libro, y como lo han dicho previamente, se siente como un diálogo con la escritora.
y le da espacio a uno a hacer sus propias conclusiones. Y ahorita puedo entender por qué a ese lector le gustó tanto. No me dio todas las respuestas, pero sin duda alguna ya puedo ver un horizonte. Muchas gracias. Dani, va un abrazo. Qué rico que este libro te da un abrazo, te muestra un camino y bueno, creo que Camilo dirás lo mismo. Esto es lo lindo de la literatura. Claro. Y gracias por compartirnos eso. Y sí, yo creo que es un poco lo que decimos desde el principio. En últimas, para esto es la literatura. Eh, Algo que yo iba a decir ahora, pero que tú no lo acabas de mostrar, Dani, la crítica ha llamado este tipo de novelas como healing fiction, la ficción de la sanación, que es una etiqueta comercial, porque digan ustedes qué ficción no está hecha para la sanación. Me parece que eso es lo que la literatura ha estado haciendo durante todo el tiempo. Entonces siempre es muy agradable y reconforta mucho, Dani, oír que en este caso a ti te sirvió así y también, pues, gracias por compartirnos esa experiencia lectora. Va un abrazo, Dani. Y muchos por ahí en el chat. Eh, Ingela Beltrán. Ya, es que no encontraba el micrófono. Hola. Em, Creo que cada uno tiene un ejercicio lector distinto y yo quería compartirles un poco de lo que me pasa a mí cuando leo y es que ciertos libros me producen ciertas imágenes a nivel mental. Es decir, uno va leyendo y va generando unas ciertas imágenes tratando de imaginar cómo se ve la situación que nos están narrando. Me pasó con este libro que yo sentía que todo sucedía como en primerísimo primer plano, no sé, la gente que sabe de fotografía, pues todo ocurre como muy centrado en el detalle, en las cosas pequeñas, en lo cotidiano, pero no en las grandes imágenes, sino en imágenes pequeñas. Entonces, por ejemplo, esa descripción de cómo hacer un café por goteo, o por ejemplo, cómo tejía en crochet la chica que tejía en la librería, eh, pues me dice, esto debe ser una forma también muy distinta de ver el mundo. Muchas veces queremos ver la gran imagen, pero hay otras personas que tienen la capacidad de centrarse en cosas pequeñas. Y efectivamente era la sensación que me daba el libro. Era como, como estar en el momento presente y fijarse en cosas pequeñas. Entonces, como vi que el libro tenía muchas referencias a las redes sociales, yo dije, esto debe ser una forma de mirar el mundo. Y fue y busqué el Instagram de la autora. Y efectivamente, si ustedes miran su Instagram o chismean su Instagram de lo que publica, su escritura es muy parecida a lo que publican imágenes en su Instagram. Y yo dije, claro, esto debe ser una forma de ver el mundo. Me gustó ese ejercicio, me pareció bonito conocerla desde lo que escribe, pero también desde lo que publica en sus redes. Y me da una enseñanza como de estar presente y estar en los detalles. Eso me pareció bonito. Muchas gracias, Ingela. Yo no la encontré, debo confesar, tenías que pasarme el link porque la busqué y no la encontré, pero la encontramos por otro lado, ¿no? Vieron que la entrevistamos ahí en la revista. Bueno, vamos con Andrés, Nata, Laura y Omar. Y ya cerramos porque si no, se nos va muy largo. Andrés, Hola, hola, ¿me escuchan? sí, te escuchamos perfecto. Vale, perfecto. Bueno, rápidamente, suscrito desde Sula, creo, no sé qué mes puede ser eso. Eh, Eh, Era el mes 5, marzo. Creo, sí, 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 marzo o abril por ahí. Ajá. Vale, bueno, los saludo desde Cúcuta. Dos cositas. La primera es que precisamente al decirles de qué ciudad les estoy hablando, contarles que aquí solo hay una librería independiente. Entonces, nada, me conmoví mucho leyendo porque pensaba en esta librería, que de hecho se llama Postdata. Y cada que puedo me echo la pasadita por allá, así sea un café, así sea, no sé, el mínimo gasto. Y yo recuerdo que esta chica cuando abre esa librería hace 3 años, tal vez, o 4,
ella decía, nuestra propuesta o nuestra intención es vender un libro. O sea, si vendemos un libro al día, nos sostenemos. Si no, no vamos a dar abasto. Y bueno, creo que han vendido un libro al día porque todavía se mantienen. Sin embargo, que es triste, por ejemplo, los domingos ya tienen que cerrar. O sea, abren de lunes a sábado porque bueno, no sé qué pasa los domingos, gastos, empleados y demás. Pero, pero igual veo que se mueve mucho, igual van muchas personas y el ambiente y la comunidad que se genera en torno a Postdata, en torno a esa librería, la sentí aquí cuando estaba leyendo este libro. Y dos, ya uniéndome al team de los que sí les gustó el libro, yo venía de leer, antes de este libro, venía de leer Las Malas de Camila Sosa Villada, y para quienes les gusten las historias fuertes y que te dejan llorando en la cama, se los recomiendo. Y claro, venía de esa tragedia y luego pasó este libro y fue muy liberador y fue un espacio de mucha tranquilidad. Gracias. Gracias a ti, Andrés. Nata, Laura Omar. Nata. Bueno, buenas noches para todos. También mi primer mes en tinta, realmente una experiencia mágica. Comparto la opinión de muchos desde la presentación, la caja. Y bueno, pues ya entrando un poco en materia y siendo concreta en cuanto al libro, yo también pues tomé algunos apuntes y revisando, quisiera como leerles una reflexión global que tuve al leer el libro y es pues que finalmente el verdadero éxito y satisfacción en la vida es poder vivir siendo conscientes de que mi tiempo sea mío, ¿sí? A pesar de que compartamos con nuestras familias, en nuestros trabajos, pero poder compartir también desde el silencio, desde los descansos verdaderos, y también poder abrazar y aceptar los momentos de armonía plena, pero también aquellos momentos de disonancia. Entonces es volver nuevamente a la simpleza, a lo sencillo, y dejar de un lado a veces la complejidad que se puede afrontar también en la vida y en nuestras relaciones. Y finalmente cerrar con una frase y es llenar la vida con historias. Cada uno decidimos qué historias contar, qué historias puede reproducir, y también con emociones que sean realmente sentidas. Entonces, pues me alegra mucho compartir de este espacio y en verdad ha sido un club de lectura que me ha cambiado la vida y la perspectiva en muchos aspectos. Entonces, muchas gracias. Ay, Nata, pues qué alegría. En Tinta te prometemos muchas historias muy diversas, como encuentras en las revistas, un viaje literario por el mundo, así que pues ojalá te la goces y aquí muy bienvenida. Mil Gracias. gracias. Laura, gracias por aceptar contarnos tu punto de vista. ¿Cómo te fue con el libro? Estás quitando el video y no el audio, y no poniendo el Ay, audio. ¿me Ya, oyen? lo oímos. Ok. Hola, ahora sí me oyen. Ahí te oímos. Bueno, qué pena, yo he sido muy la intensa que me ha parecido que el libro pues no me gustó casi. Resueno con lo que dijo Camilo al principio, creo que es una primera novela de una persona que además viene del mundo del cómputo, entonces estaría emocionada de ver qué va a pasar, pero sí siento que hay algo en el libro que me hace a mí quedarme deseando que los personajes realmente entren en conflicto. Creo genuinamente que se afrontan a problemas supremamente relevantes con los que estoy segura que todos hemos resonado en algún momento. Sin embargo, creo que esos momentos de vida se quedan muy en una cosa donde siempre hay una mirada hiperpositivista. O sea, creo que ninguno de nosotros puede decir algo medianamente negativo de estos personajes y me hace sentir que estos personajes son unos personajes supremamente unidireccionales y supremamente planos, ¿no? Porque si uno se enfrenta con esas cosas, yo he tenido un emprendimiento, yo lo he tenido que cerrar, yo he sufrido esas cosas, creo que todos hemos sufrido la presión, así vivamos en Colombia, y creo que las cosas son un poco más profundas y con muchos más matices que simplemente blanco o negro. Y creo que todos estos personajes son unos personajes hiperdulces,
que todos están bien y que uno se queda como con un deseo de, bueno, ¿y qué más hay allá? Creo que, bueno, podríamos pensar que de pronto es también un descubrimiento de la misma autora de encontrar, y lo que a mí me preocupa de la novela es un poco, perdón, pero pues no me preocupa, pero es lo que sentía que iba a pasar, que es un poco lo que sucede y se queda en una moraleja sobre la vida. Y a mí a veces esa literatura que no me cuestiona tanto, de pronto no me pregunta tanto, me deja deseando un poco más de estimulación, digamos que mental o emocional frente a esas cosas. Veo esa mirada muy naif, no sé si sea una cosa que de pronto es una cosa bastante coreana, que quizá lo sea, pero sí, digamos que a mí, y bueno, ya se darán cuenta, bueno, que en el primer mes de tinta, para mí toda la experiencia ha sido maravillosa, pero definitivamente no es una lectura para mí. Bueno, estaría interesante ver qué más va a suceder con esta autora, pero pues para mí sí, francamente, digamos que me dejó una sensación, digamos que no tan positiva como el libro en general plantea, digamos que esa mirada. Entonces, eso es como un poco mi visión. Igual ha sido muy rico oírlos también. Estaba muy emocionada de conectarme hoy porque precisamente cuando no resueno con un libro me gusta ver porque otras personas sí resuenan y pues eso es también lo chévere de la literatura. Y gracias a ti, Laura, pues, por Así es, Laura. atreverte a hablar, como decía Camilo, bueno, ya con 100 personas a decir por qué no estás de acuerdo con algo, también se necesita valor. Eh, yo creo que es algo muy personal y subjetivo y acá nos podríamos seguir otra hora hablando. Hay inclusive en términos personales a ello también analizo ciertas cosas, pero creo que también hay una intención de la autora en enviar un mensaje y yo creo que es lo que tenemos que rescatar y lo que también procurábamos nosotros celebrar, ¿no? Entonces, pero me encanta, me parece importante escucharte, que te escuchemos todos y que te sientas tranquila siempre de decir que no fue, pero seguro llegará lo que sí. Sí, pero yo creo, Laura, que tú sí resaltas una cosa y ya estamos sobre el tiempo, pues sí resaltas una cosa que es importante y es que la novela definitivamente sí es naif. Eso es lo que propone y eso es lo que desarrolla muy bien. No podemos tampoco edulcorar las cosas como no son. Se propone un tipo de narrativa que le permite desarrollar un tipo de personajes de una forma y cada una de las decisiones que toma las desarrolla muy bien, a tal nivel que conecta, desarrolla y plasma. Entonces yo creo que frente a lo que decide hacer, me explico, que ahí es donde yo siento que está la gran diversidad de cómo se quieren llevar los géneros, las tensiones y todo. ¿Me explico? Y ahí creo que esa es como una libertad, como decía al comienzo, como ese derecho a historias sencillas, como la que hemos hablado aquí todo el tiempo y que tocan, capturan, etcétera. Pero gracias por mencionarlo, por supuesto, Laura. Omar, cerramos con Omar, vamos a los que no saben con nuestra foto de la sesión y cerramos con Camilo. Omar. Listo, ya. Es que no quería activarse el sonido. Bueno, yo tuve unas sensaciones parecidas a las de Laura Trujillo con los personajes. Estoy de acuerdo, o sea que personajes que no se les veía que tuvieran conflictos. A pesar de eso, bueno, ella ya habló sobre al respecto. A pesar de eso, hay un personaje que me gustó mucho, fue Min Jun, porque en medio de todo, digamos, él fue a la universidad, se graduó y aún así eligió una vida tan sencilla y se dedicó, aunque no se lo exigieran, digamos, como hacen la mayoría de empresas, él se preocupaba por hacer su trabajo bien hecho. O sea, prácticamente su lema era todo bien hecho. Era el trabajo perfecto, el café lo tenía que servir bien, tenía que ir a la tostadora, averiguar cómo sabían mejor, o sea, cómo se escogían los granos, cómo podía saber más mejor el café. Todo eso que él hace me parece algo tan, o sea, muy valioso, es de resaltar
que una persona se preocupe por hacer bien su trabajo, a pesar de que no es una exigencia que le están haciendo en la librería. Y de hecho, él le da un gran valor agregado a la librería con ese asunto del café. Atrae muchos clientes con ese asunto. Bueno, eso es con respecto al personaje favorito. Y un capítulo que a mí me llamó mucho la atención es el de cuando el escritor está hablando con este adolescente que todavía no sabe qué hacer en la vida, ni siquiera si va a estudiar o qué va a hacer, y está preocupado con ese problema que le dejó la mamá de que escriba algo. Entonces ahí se acercó al autor y esa conversación con el autor de que haga todo con honestidad y sinceridad me pareció muy bonito. Yo quería haber destacado alguna clase, una frase en particular de ese capítulo, pero realmente es imposible porque todo el capítulo es muy bonito. Es bastante impresionante. Me gustó mucho. Y finalmente quería, digamos, como hacerle una pregunta a Camilo, ya que nos iluminó bastante con esto, ese elogio que hizo a la sencillez de la obra, que a mí como que no me había gustado, pero ya con las palabras de Camilo eh, cambió un poquito mi opinión. La pregunta es la siguiente. La autora hará a propósito, digamos, esa evasiva, o sea, es como negarse a darle voz a los personajes conflictivos, ¿cierto? Como el esposo de Min Jun, Yo creo que es una pregunta legítima. personas así que no aparecen, los nombran, pero nunca aparecen, nunca les da voz. Entonces, esa es mi Mira, pregunta. Si lo hace a propósito. a ver, lo primero que hay que pensar, y Laura lo traía al comienzo, estamos frente a una primera novela. Una primera novela significa un primer match con sus herramientas literarias y con sus técnicas. Toda la literatura, y no se les olvide esto nunca, la literatura no es tanto el qué, sino el cómo. Entonces, si el cómo no se sabe montar y no se sabe desarrollar, se cae cualquier cosa. Y ese cómo, las habilidades de ese cómo se desarrollan trabajando. Hay una teoría de cómo se llama de Malcolm Gladwell, es el que dice que uno se vuelve experto después de practicar algo durante 10.000 horas. Pues esta gente, la gente que ha escrito más de 10.000 horas y va por las 20.000, pues maneja muy bien sus herramientas. Una primera novela como esta de una autora que además antes no tenía una vida dedicada a las letras, también hay que pedirle y entenderle, y lo digo no criticando, sino entendiendo una circunstancia, pues hasta dónde puede dar. Uno puede encontrarse con primeras novelas de unos manejos técnicos alucinantes, pero no es lo normal, seamos sinceros. Uno puede encontrarse con una primera novela que es la séptima novela que escribe, que el autor lleva escrito. Casos, sí, pero no es lo normal. Por lo general, el talento, y cuando digo talento, es las habilidades de un creador, se van desarrollando a medida en las que va teniendo, y luego llega a la llamada obra de madurez y ya luego empieza, y ahí es donde se toman decisiones. Entonces, lo primero que yo pensaría es que es una obra que puede estar acorde a lo que una autora puede escribir. Entonces, de pronto, en esta fase puede ser que también en la elección de su eje temático esté acorde con sus habilidades técnicas. Y lo digo con el inmenso respeto, ojo, porque como dije bien al principio, escribir una novela así tampoco es fácil, para nada. Tiene su trabajo detrás, aunque sea sencilla, aunque tenga lo que tenga, porque compacta y cohesiona. Pero conecto también con lo que le decía Laura. Yo sí creo que también la novela sí quiere hacer un cambio de visión sobre las cosas y remitir a una sencillez. Y para eso hay que comulgar con esa visión. Hay que establecer lo que se ha llamado desde siempre el pacto entre el autor y el lector, o entre el narrador y el lector. Y ese pacto es lo que uno firma y dice, listo, me meto en este cuento y veo el mundo así. ¿Sí me explico? Y eso ya es de la íntima y absoluta libertad de cada lector donde esté y como quiera hacerlo. Entonces yo creo que sí hay algo consciente en eso desde las dos perspectivas. Puede hacer desde lo técnico y por el otro lado desde ese nivel.
Pero miren qué chévere, porque si algo tiene la novela, y ya con esto para cerrar y proceder a la foto, la novela habla de algo que es la creación de estos espacios, y fíjense un espacio como este, en el cual una novela convoca, hay espacio para decir todo lo que hace, hay espacio para compartir lo que hizo en alguien, hay espacio para luego decir, no, a mí sí no. Yo creo que en gran medida buscamos los clubes de lectura porque en medio de mucho ruido queremos espacios para hablar de manera seria y que nos oigan de manera seria y poder compartir de manera seria. Y eso lo dice la novela y creo que es lo que acabamos de vivir en este rato, Sandra. Así que muchas gracias por la invitación y a todos ustedes por habernos acompañado. A ti, Camilo, por de verdad ser parte de esta familia y acompañarnos durante todo este año. Ya antes de la foto, solo quería decir que en efecto, y creo que lo mostramos en la entrevista, o lo dice ella en sus palabras, y es que lo que quería transmitir era descanso para los lectores. Y creo que eso nos lo llevamos todos, ¿no? Y como que es muy válido también, como cuando uno elige una serie, decir, bueno, hoy quiero esto, hoy mañana quiero esto, entonces de esa diversidad se trata. Entonces, qué chévere que veo que ya todos están prendiendo sus cámaras. Y vamos a ver cuántos salen y yo paso varias. Camilo, ¿y tu libro? Ay, mi libro, claro. Bueno, sí lo tiene, sí lo tiene. Aquí que salgan las porquerías. Listo, 1, 2. No, no puede ser, tiene que ser acá. 1, 2, 3. Ahora esperen un minuto porque hay muchas hojitas y aquí hay más gente con la foto. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Sí, 1, 2, 3. En la 3 y en la 4 ya no. Listo. Bueno, pues feliz noche nuevamente. Gracias, qué rico. Nos vemos en un mes. Feliz noche a todos, unos héroes y heroínas. 8:39 estar aquí todavía todos. Feliz noche. Hasta Descansen. luego, gracias. Un abrazo Gracias por enorme. el espacio. Chao, gracias Chao, a gracias. todos. Caballero, a todos. Gracias. Para todos. Chao.